La palabra provenzal proviene de la antigua lengua d'oc. Esta lengua se hablaba en la mitad de Francia y la cultivaron los trovadores. Por lo tanto, provenzal es una de las variantes dialectales de la lengua romance llamada occitano. Ese dialecto se hablaba en el sur y sureste de la actual Francia, en la antigua provincia francesa de Provenza. En la Edad Media, esta variante desarrolló una amplia literatura, sobre todo lírica. Esto llevó a que el provenzal fuera visto como una lengua de prestigio y cultura. Esta lengua se hablaba como lengua estándar y literaria en Francia, y al norte de Francia en los siglos XII al XIV. La Provenza se extiende al este del Ródano, hasta la ciudad de Antibes. Comprende los actuales departamentos de Alpes de Alta Provenza, Var, Boca del Ródano y parte de los departamentos de Vaucluse y Alpes Marítimos. Provenza limita al este con el condado de Niza, del cual es separada por el río Var, que es su frontera natural. Al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con el río Ródano y al norte con el monte Ventoux, las montañas de Lure y el curso alto del río Duranza. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los dialectos del provenzal. En cuanto a la clasificación interna de las variantes del occitano, es común dividir los dialectos occitanos en tres grandes grupos. Dialectos occidentales o idioma gascón, que incluye el aranés, el vigorrés y el bearnés. Dialectos septentrionales, que incluirían al limousin, al auvernés y al bivaro-alpino. Dialectos orientales, que incluiría al languedocitano, al provenzal y al rouergat. Ahora voy a pasar a nombrar algunos ejemplos de las alternancias dialectales que encontraba en estas variedades. Por ejemplo, la palabra baño en español, en latín, balneum, en occitano, ban, en gascón, bagne, en lengua duciano, ban y en provenzal, bagne. Otro ejemplo podría ser la palabra hacen, el verbo hacen en español, que en latín sería faciunt, en occitano fan, en gascón en dociano fan y en provenzal fañ. En cuanto al acento, excepto en las variedades de Niza e Italia, donde aparecen algunas palabras esdrújulas, en occitano las palabras regularmente son llanas, por lo que en esta lengua aparecen acentos desplazados respecto a las formas latinas. La ortografía. La pronunciación clásica occitana se realiza según reglas de lectura constantes y regulares, teniendo pocas excepciones. A continuación se da un breve resumen de la pronunciación del occitano languedociano, considerado la base del occitano estándar. Junto a las letras, el occitano posee diacríticos que modifican la pronunciación de ciertas letras o sencillamente indican la tonicidad de la palabra sin cambiar notoriamente la pronunciación de las letras en la palabra, como ocurre con el acento agudo, el acento grave y la diéresis. Los signos especiales de los fonemas corresponden al alfabeto fonético internacional. Gramática. En occitano, como en el resto de lenguas romances, cada nombre o adjetivo tiene un género inherente, que puede estar o no señalado por una marca típica de género. Las marcas de género más frecuentes son E para masculino y A para femenino, aunque en los masculinos es frecuente la ausencia de marca, morfo cero. En occitano ha tenido lugar una gran regularización introduciendo A en adjetivos latinos de dos terminaciones, que en las demás lenguas romances suele tener la misma forma para masculino y femenino. El territorio posee abundantes campos de espliego, viñas, huertos y arboledas de olivos y moreras. A lo largo de la costa se halla la Riviera Francesa y los puertos de Marsella y Tolón. Ejemplos de uso y frases. En la región de Provenza no existen personas que hablen la lengua provenzal junto al francés. Se refiere en este caso a la supervivencia de esta lengua. Es un estudioso de la lengua provenzal y de su primer gran recopilador y defensor, Frédéric Mistral. Este ejemplo se usa con el sentido de alguien que estudia ese dialecto y a quienes lo han compilado.
Al leer el primer poema escrito en lengua provenzal datado del siglo XI, quedó realmente impactado por este tipo de poesía. Aquí se aplica al estudio de esta lengua. En cuanto a las precisiones históricas, durante los siglos XII y XIII, el provenzal es considerado como la lengua de la gran poesía lírica de Occidente, a través de la obra de los trovadores. Pero se trata, sobre todo, de una coine literaria más que de una lengua de comunicación. Carlos I de Anjou se convirtió en el conde de Provenza. A partir de los siglos XVI a XVIII, el provenzal, al contacto del francés, ve su prestigio debilitarse. Ciertos representantes de la élite burguesa provenzal y de la nobleza proponen al francés como meta de la promoción social, pero el pueblo habla mayoritariamente el provenzal. En el siglo XIX, el francés, poco a poco, llega a ser mayoritario en las ciudades. El provenzal es todavía hablado en los barrios populares. Los provenzales están en un periodo de bilingüismo. Aparece el diccionario provenzal. A continuación, en el siglo XX, favoriza la enseñanza de las lenguas y dialectos locales en las regiones donde están en uso. Es decir, en los tiempos del bretón, vasco, catalán, occitano, etc. Se promociona la enseñanza del provenzal y de otras lenguas regionales en las escuelas. Finalmente, en el siglo XXI, se intenta coordinar los movimientos de Locke con el fin de unificar el sur de Francia y encontrar un interlocutor único sobre las cuestiones de adecuación lingüística. Pero las reacciones son muy negativas a esto que es percibido como un anhelo de dominio occitano sobre la diversidad lingüística y las especialidades de cada una de las lenguas, especialmente en Provenza. Hablando también de las precisiones sociolingüísticas, en otro tiempo, el provenzal era empleado como un hiperónimo para designar el conjunto de las variaciones lingüísticas del sur de Francia. Este empleo era frecuente en la Edad Media. En la actualidad, el provenzal reenvía a una variedad hablada en Provenza y en sus alrededores al este de Francia. Para una mayoría de los provenzales, el provenzal no es un dialecto de la lengua de Oc o del occitano, pero sí una lengua completa. Esta conciencia lingüística e identitaria aparece muy fuerte en los discursos y las representaciones lingüísticas que entregan. Se puede hablar de una verdadera individualidad de la lengua. Dos puntos de vista diferentes están para comprender. Por un lado, se considera la existencia de una unidad lingüística alrededor de una lengua, el occitano, cuyos dialectos serían el languedociano, el lemosino, el provenzal, etc. De otra parte, se considera que la fragmentación es tal que no se puede hablar más de dialectos, pero bien de lenguas de Oc. Algunas zonas, como por ejemplo Gascoña o Provenza, recalcan con fuerza sus singularismos para desmarcarse de los que ellos consideran como una uniformización artificial. Se debe distinguir a los hablantes activos de los hablantes pasivos. El número de provenzales comprende el provenzal, pero que no hablan. El provenzal ampliamente ha influenciado al francés regional de Provenza, del cual la variedad más célebre es la de Marsella. Así, muchos provenzales conocen el provenzal a través del francés regional y de las numerosas expresiones en Provenza que ellos comprenden. A continuación, un extracto de la primera canción de la Odisea de Homero en provenzal. Tiene un especial vínculo con la poesía trovadoresca. Se deja de hablar a partir del siglo XV por la imposición del francés como única lengua oficial tras la Revolución Francesa. Hubo un pequeño renacimiento en el siglo XVI con Petrarca, quedando hasta el siglo XIX reducido a áreas rurales. En el siglo XX se crea una revista OC para defender la lengua. Con la creación de la Sociedad de Estudios Occitanos en 1931, el Institut d'Estudis Occitans, gramática según Le Parlant Languedocien, en 1935, y el Dictionnaires Occitans Français d'après le parler de Louis Langlais. Muestra la lucha del provenzal y el intento de unificar y normalizar la lengua. Aunque seguía siendo la lengua en las zonas rurales, la mayoría ya hablaba francés. Para terminar,
Debemos saber que hoy sigue hablándose el occitano, sobre todo en personas mayores. En 1999, el censo registró que seguía habiendo hablantes de provenzal, mostrando así que actualmente se limita solo a una lengua regional.